Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Economía y Finanzas. En esta sesión vamos a abordar el tema del control interno y las consecuencias que conlleva el no implementarlo adecuadamente. Lamentablemente ejemplos sobran en nuestro país. De los más recientes, sin duda, lo que ha sucedido con el vuelo de la línea La Mía, ¿no?, cuyo resultado pudo haberse evitado si los controles internos se hubieran aplicado como correspondía. En los hechos se pudo observar de que quienes tenían que hacer su trabajo no lo hicieron de la manera que tenían que hacerlo. Desde la autoridad, ¿no?, desde la autoridad responsable de este vuelo, de supervisar no lo hizo al día siguiente, ¿no?, preguntando qué novedades había, cuando lo que correspondía era antes de que ese vuelo sea autorizado, ¿no es cierto?, hacer una revisión del informe que le pasó su subordinada, la señora Castedo, ¿no? Entonces, estas personas indudablemente tienen responsabilidades y esas tendrán naturalmente que ser respondidas ante las instancias correspondientes. Pero eso nos demuestra, nos grafica el hecho de que cuando el control interno no se aplica como corresponde, muchas veces no solamente conlleva daño económico, sino vidas humanas, lo que sin duda ya es irreparable. Otros ejemplos sin duda tienen que ver con el caso del Fondo Indígena, ¿no es cierto?, cuya ausencia de controles internos provocó en los hechos un desfalco de esta institución de sus recursos. El control interno estuvo ausente en todas sus partes, en todo lo que hace al control previo, ¿no?, que es responsabilidad de todos quienes ocupan una función pública, ¿no?, y el control interno posterior, ¿no?, que inclusive a pesar de no existir en el caso del Fondo Indígena, se supone que debía estar a cargo de la entidad que ejerce tuición, en este caso Hacienda, pero no lo hicieron, no lo hicieron durante años y dieron pie, ¿no es cierto?, a que suceda lo que ya es de conocimiento público. Y para abordar este tema del control interno, su importancia, ¿no?, que conlleva, lo hemos invitado al licenciado Franky Luna, a quien le damos la bienvenida. Licenciado, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, César? Muchas gracias. Licenciado, no hay duda de que el control interno y su no implementación conlleva muchas situaciones adversas, ¿no es cierto? Así es. No nos olvidemos que el control interno es un poquito para que la gente comprenda mejor el concepto de este título. Control interno parte incluso desde nuestro hogar. Cuando nosotros tenemos un activo fijo, un negocio pequeño, nosotros vemos la forma de cuidar de todos los riesgos que se están afectando, y tanto externos como internos. Entonces creamos políticas, creamos normas, reglas para administrar los recursos, ya sea de ventas, ya sea en la producción de algún producto, algo. Entonces creamos esas políticas de control interno. Tanto las empresas públicas como privadas tienen ya estándares establecidos de control interno. Como dices vos, César, estos controles internos son tan importantes que cuando se los vulnera trae consecuencias, como en este caso del avión de La Mía, ha traído una consecuencia funesta, 71 muertos en un vuelo por una negligencia al no revisar un documento emitido que formaba parte del control interno de esta empresa. No se lo ha tomado en cuenta y ahí están las consecuencias. No, sin duda, licenciado, ¿no?, el caso del accidente de La Mía, cuyos resultados oficiales todavía no han sido emitidos por el gobierno de Colombia, al parecer será en el mes de marzo. Como usted lo señala, sin duda las consecuencias fueron funestas, ¿no? Se perdieron vidas de deportistas y periodistas y otros más, ¿no?, por un hecho que pudo evitarse, ¿no? Pudo evitarse si se cumplían los controles, ¿no?, porque no eran difíciles, ¿no?, de hacerlos cumplir, porque bastaba con revisar la autonomía de vuelo que tenía ese avión, ¿no?, que era exactamente igual a la distancia que tenía que recorrer. Naturalmente que ahí la reserva de combustible prácticamente no existía, ¿no?, estaban, como se dice, tas con tas. Entonces, esa situación pudo haberse evitado, pero no sucedió así, ¿no? Quien tuvo que hacer ese trabajo no lo hizo al día siguiente, claro, para deslindar sus responsabilidades. Eso no sorprende ya, ¿no es cierto? Simplemente es una salida que, como nosotros decimos, una salida por la tangente,
el hecho es de que el trabajo de control que debió ejecutarse no se hizo. Y de quién era su inmediato superior tampoco, ¿no? Como dijimos al principio, no es cuestión de apersonarse al día siguiente y preguntar qué novedades. El señor obviamente está en la cárcel, ¿no? Es lo que correspondía desde el primer momento. Entonces, probablemente hay muchos más actores, ¿no? Eso con el curso del proceso se irán conociendo, pero lo que queda claro es de que el control interno, ¿no? Que en el caso del sector público, su ordenamiento está previsto en la ley SAPCO, ¿no? 78. Principalmente cuando habla del control interno se refiere tanto al control previo, ¿no? Como al control interno posterior, como también al control externo, ¿no es cierto? Y la gran diferencia de esto, se sabe, licenciado, es fundamental, ¿no? Porque la independencia que tiene el auditor externo frente al auditor interno es total, absoluta, ¿no es cierto? Entonces no hay duda de que este control tiene que estar implementado sí o sí en las instituciones, ¿no es cierto? Sí, y especialmente en las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque son recursos del Estado y esos recursos deben ser custodiados y protegidos desde todo punto de vista. Y estas herramientas de control interno son las que nos garantizan eso. Incluso como un objetivo principal del control interno es también resguardar todos los activos fijos, no solamente los financieros. Obviamente, posteriormente que ha transcurrido una gestión, los estados financieros pues reflejarán confiablemente lo que en realidad son, lo que ha pasado en la empresa, nos garantizan un buen seguimiento al control interno, una buena implementación de control interno, nos garantizan una buena gestión. No, evidentemente, ¿no es cierto?, el control interno, ¿no es cierto?, es básico. Es más, ¿no?, cuando se ejecuta una auditoría, tiene que estar presente, ¿no es cierto?, en este caso el informe del auditor mediante lo que se conoce como la carta de control interno. La carta de control interno que emite el auditor, lo que hace naturalmente es poner de relieve, ¿no es cierto?, esas deficiencias que tiene la administración, ¿no es cierto?, para que estas puedan ser de conocimiento del director, de los accionistas, los ejecutivos de la empresa, la entidad, ¿no es cierto?, y proceder naturalmente a su corrección, ¿no?, porque estas naturalmente debilitan a la organización empresarial, ¿no?, y provocan daños económicos, como lo que hemos mencionado con el caso del Fondo Indígena, como lo sucedió también con el caso de las barcazas chinas, que se dio un anticipo del 100%, ¿no es cierto?, cuando la norma básica establece que un anticipo no puede superar al 20% y además tiene que estar una caución de una póliza, una boleta equivalente al monto, ¿no?, al monto desembolsado. Eso no ha sucedido, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué sucedió? Justamente porque ante la ausencia de controles, ¿no?, tanto de controles previos como estos naturalmente fueron vulnerados, fueron omitidos, ¿no es cierto?, y el daño económico ahí está. Ahora el ejército está en una situación difícil, ¿no?, está pretendiendo rematar el Cine Center, ¿no es cierto?, para una forma de poder reparar el daño económico, porque hay acreedores, ¿no es cierto? Claro, va a ser muy difícil poder determinar exactamente cuánto deben. Pero, ¿por qué? Porque sabemos que el gobierno forma parte también de estos contratos que se han hecho con las empresas, con las navieras que han fabricado. Entonces, todos se están cubriendo, no sabemos hasta cuándo, pero ahí está, control interno, no se están aplicando normas de control interno. Si se estuvieran aplicando ya se supiera hasta el momento cuánto se debe, quiénes deben, los culpables y todo. Omisión de políticas de control interno. Claro, seguramente en este caso ya se han debido ejecutar las auditorías especiales y estas naturalmente seguramente ya han determinado la suma líquida y exigible y los responsables, ¿no? Seguramente ya están caucionados y probablemente el proceso está en curso, ¿no es cierto? Pero lo que no está en duda, ¿no es cierto?, es de que el control interno es fundamental, ¿no? Y los ejemplos pasan, ¿no?, y sobran. En este caso también tenemos el caso de los puestos militares, ¿no?, donde se firman contratos, donde no se ejecuta ni la tercera parte. Entonces, naturalmente, esto representa otro daño económico más para el Estado, ¿no? Y como muchos tantos, ¿no?, que observamos el caso, por ejemplo, actual de la Caja Nacional de Seguridad Social, ¿no?, que existe un conflicto, ¿no? En este momento hay denuncias de parte y parte, y algunas están relacionadas con el nepotismo, ¿no? Entonces, de ser evidente esto, hace rato que estas debían ser detectadas por control previo, ¿no? El control previo, en este caso, la captura de personal, debió impedir, ¿no es cierto?, esas contrataciones, o alertarlas, ¿no es cierto?, o en caso de haberse producido, naturalmente, activar
los procesos para la inmediata destitución de estos, porque sabemos de que está prohibida, ¿no es cierto?, el nepotismo en las instituciones públicas, ¿no es cierto? Así es. Jefatura de personal tiene un archivo, todas las instituciones tienen un archivo, incluso hay declaraciones juradas en el sector público donde uno declara quiénes son sus familiares, quiénes no son. Es ahí donde tienen que apoyar y todo eso forma parte del control interno. Seguimos con control interno. Control interno es la herramienta más importante, se puede decir, en la gestión de una institución. ¿No es así, licenciado? Sí, para absolutamente, absolutamente, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Es más, ¿no es cierto?, la implementación adecuada del control interno, ¿no es cierto?, tiene que ser la principal tarea que tiene que tener el Ejecutivo, ¿no? Y de quienes tienen responsabilidad de ejercer la fiscalización. Porque muchas veces el control puede estar, pero no es ejecutado, ¿no? Y para volver al ejemplo del vuelo de la mía, ¿no es cierto?, se comunicó de que semanas antes hubo una certificación internacional y eso debería de preocuparnos más, porque esta certificación quiere decir que fue un saludo a la bandera, ¿no? Porque está claro de que cuando se hace una evaluación de control interno, por ejemplo, se hacen flujogramas y esos flujogramas detectan procedimientos, ¿no es cierto?, que pueden estar o no cumpliéndose o vulnerándose, ¿no? Esto naturalmente al parecer no fue ni siquiera observado. La existencia de estos flujogramas, porque si estos flujogramas existieran, se podría haber sabido, por ejemplo, de que antes de autorizarse este vuelo debía pasar por ciertos controles, ¿no es cierto? Y estos controles, naturalmente, debían de ejecutarse de forma previa a la autorización de este vuelo, ¿no? Bien, licenciado, vamos a ir a un corte comercial, ¿no? Con nuestro invitado, el licenciado Luna, sobre el control interno. El control interno naturalmente está asociado a la gestión pública, ¿no es cierto? Porque en definitiva lo que se busca la implementación del control interno naturalmente es lograr la eficiencia y eficacia de nuestras operaciones, ¿no es cierto? Y la gestión pública naturalmente tiene que ver con esto. Y cuando hablamos de gestión pública, principalmente nos referimos al tema presupuestario, ¿no? El presupuesto es un pronóstico, ¿no es cierto? Es un pronóstico financiero, es un hecho ex ante, y naturalmente su ejecución es responsable de los ejecutivos, ¿no es cierto? Y muchas veces, lamentablemente, como sucede en nuestro país, la ejecución presupuestaria no es propiamente la mejor. Es más, en el caso de los gobiernos municipales, el promedio de estas es del 60%. Eso en los hechos nos demuestra que cuando menos un 30-40% se acumulan saldos en bancos, ¿no? Y eso naturalmente significa ineficiencia, falta de capacidad de gasto, ¿no? Entonces, eso naturalmente debe de preocuparnos, ¿no? Porque finalmente estos recursos que se presupuestan están destinados para ser ejecutados. Licenciado, no hay duda de que el tema de la ejecución presupuestaria en la gestión pública es un tema que preocupa además, ¿no es cierto? Así es. Una buena gestión pública es sinónimo de una buena ejecución presupuestaria, y no tanto de los recursos de gastos, más bien de los de inversión. Estos recursos de inversión deben cumplir objetivos trazados en el plano operativo anual, en diferentes herramientas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con nuestros gobiernos municipales? No ejecutan en un buen porcentaje. Entonces, como dices vos, estos dineros se van a caja bancos. ¿Qué ha hecho el gobierno ahora? Tiene el objetivo de agarrar esos dineros que no están utilizando los municipios y utilizarlos. No sabemos si se van a cumplir o no, pero ya está pensando separarlos para está la amenaza, programa, ¿no es cierto? Bolivia Cambia, Evo Cumple. Claro, en este caso estarías refiriéndose a las transferencias, ¿no es cierto? A las transferencias. Pero hay un hecho, ¿no?, de que algunas ejecuciones sorprenden, ¿no? Porque al 30 de noviembre tienen una ejecución del 50% y un poquito más, y al 31 de diciembre al cierre fiscal aparece con 80%. Sabemos que no hay magia,
¿no? Sigma no te acepta eso, ¿no? Entonces, ahí sin duda hay algo que preocupa. Al parecer, muchos comprobantes están pasando por el lector, un lector óptico, donde solamente se está leyendo el devengado, pero no se está revisando la documentación. O sea, el control previo, el control interno no se está cumpliendo. Eso quiere decir que muchas planillas, por ejemplo, de obras, simplemente se han devengado, pero no se han revisado, si se han cumplido, en este caso, la ejecución física, como correspondía, si existen los informes del fiscal, del supervisor, si se ha cumplido el cronograma de ejecución, si tienen los respaldos suficientes, y en todos los gastos. Eso preocupa, ¿no es cierto, licenciado? Y sorprende además, ¿no es cierto? Totalmente. Tú lo has dicho, en el mes de noviembre se ha informado una ejecución del 50%, pero a fin de gestión nos sorprende con un 82%. Es increíble cómo en tan poco tiempo se ha podido ejecutar 30% del total del presupuesto. Eso nos da a entender que si pueden ejecutar en un mes el 30%, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen desde el principio de año? Si se puede hacer. La respuesta es sencilla, se están vulnerando principios de control interno. Claro, en este caso se están dejando de lado y eso es grave, ¿no es cierto? Eso es grave porque además lo que manifestábamos al principio, ¿no? De que en este caso el control previo prácticamente estaría ignorado, se estaría omitiendo, ¿no? Porque no se está haciendo la revisión. Sabemos nosotros que antes de devengar cualquier comprobante, ¿no? Primero debe de revisarse la legalidad, debe de observarse muchos controles, ¿no? Cuando se habla de controles se habla desde el contrato, ¿no? Desde la vigencia del contrato, desde el plazo de ejecución, ¿no? Si está dentro del plazo, si es que no han existido enmiendas o adendas a en fin, conlleva muchas cosas, muchos controles que deben de revisarse antes de vengar, de autorizar la ejecución de gastos. Estos naturalmente no se han cumplido, ¿no? El único que puede hacer magia en el fútbol sabemos que es Messi, ¿no es cierto? Pero en la administración pública no existen, ¿no es cierto? Entonces, ahí naturalmente la respuesta tiene que darle la Consejería del Estado, ¿no es cierto? Están jugando con fuego, como se dice popularmente, porque tarde o temprano estos controles en auditorías posteriores se van a detectar que ha habido vulneraciones a principios de control interno. Entonces ahí están las consecuencias, van a haber procesos y la gente comprometida, todo por mostrar una ejecución elevada. Pero son riesgos que corren las autoridades. Políticamente. Políticamente. Claro. No hay duda, ¿no es cierto?, de que la gestión pública supone todo aquello, ¿no? Supone no solamente el contar con un adecuado sistema de control interno, ¿no? En todo, ¿no? En todo lo que conlleva, desde lo que hemos manifestado, de este personal, ¿no? Porque no nos olvidemos que la administración de recursos humanos es uno de los sistemas de la ley SAPCO, ¿no es cierto?, como lo es tesorería, como lo es contabilidad, como los presupuestos, ¿no es cierto?, y como son en realidad el resto de los sistemas. Entonces, no hay duda, ¿no es cierto?, de que la gestión del sector público, que naturalmente nos interesa, ¿no?, porque son recursos de nosotros, son recursos de la sociedad, porque las transferencias, por ejemplo, en el caso de coparticipación, son por habitante, entonces están administrando nuestros recursos, ¿no es cierto? Entonces, no hay duda de que en este caso, ¿no es cierto?, el control interno debería de estar presente, ¿no es cierto?, en todas las etapas de la ejecución del gasto, ¿no? Y cuando decimos todas las etapas, son todas, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera no sucedería lo que es manifestado, ¿no? Ejecuciones que de la noche a la mañana, ¿no es cierto?, pasan de un 50 y aparecen en un 80%, ¿no? Entonces, obviamente, eso, naturalmente, de que nos preocupa bastante, ¿no es cierto? Claro, y solución para eso es implementar políticas de control interno, dependiendo de la autoridad que esté en el momento, pero siempre tomando en cuenta control interno. Uno protege su espalda, sus espaldas de sí mismo, de sus compañeros de trabajo. Control interno, qué lindo tema, es apasionante, me gusta porque es la mejor herramienta para una buena gestión pública. Así es, y el control interno no existe de ayer, existió de siempre, ¿no? Ahí tenemos el informe COSO, por ejemplo, ¿no?, que tiene ya varias versiones, ¿no es cierto?, y han pasado del 1, del 2, etcétera, y ahí están diseñadas una serie de modelos, ¿no?, de modelos que tienen que ver con todo lo que significa el control interno, ¿no? El control interno, naturalmente, es una herramienta fundamental en la administración de cualquier empresa, ¿no?, sea pública o privada. En el caso de la pública, naturalmente, su objetivo es de que debe de observarse siempre, ¿no es cierto?, la legalidad, ¿no es cierto?
Y en el sector privado, naturalmente, tiene otras connotaciones, ¿no es cierto? Son otro tipo de intereses, digamos, pero igual suponen también que deben de cumplirse, ¿no es cierto? Porque de otra manera también podrían comprometerse los recursos de los socios, ¿no es cierto? Sí, así es. En el sector privado, el control interno es tan importante porque ahora ya no nos olvidemos de impuestos internos, que está exigiendo informes apuntados, especiales, con una opinión del auditor acerca de la parte impositiva. Entonces es difícil ya... Los anexos, ¿no? Los anexos. Claro. Entonces, el control interno también tiene que estar implementado en instituciones privadas. ¿Por qué? Porque protegen el patrimonio de los socios, del dueño, de las personas interesadas ahí. Claro, porque un buen control interno, en el caso, por ejemplo, de las facturas, ¿no? Una revisión, por ejemplo, de impuestos puede significar la depuración de muchas facturas, simplemente porque no se giraron adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, no hay dudas de que este control interno tiene que estar presente, ¿no es cierto?, en toda la organización, ¿no? Absolutamente, desde el control de asistencia, ¿no es cierto? Por el control de asistencia, por ejemplo, ahora es biométrico, ¿no es cierto?, ya es digital en otros, en fin. Ya no hay la famosa planillita, como hemos visto en el caso de la universidad, ¿no es cierto?, donde un ex docente, al parecer, no asistía, pero otros se los firmaban, ¿no es cierto? Esos son controles internos, pero que han sido vulnerados, ¿no? No nos olvidemos que control interno también no solo implica el cuidado del dinero, del ingreso o del personal, sino implica, imaginémonos una industria, desde la adquisición de materia prima, desde la producción, a la venta, almacenaje, todo ese circuito comercial necesita de control interno para tener un buen control de los activos realizables, de las futuras ventas que puede tener. Eso se va a reflejar en una buena expresión de los estados financieros. Así es, no hay duda. En definitiva, ¿no es cierto?, el control interno, ¿no?, es la herramienta más importante con la que deben de contar cualquier administración, sea esta del sector público o privado. Licenciado, le agradecemos por aceptar la invitación a nuestro programa, le estaremos invitando a una próxima edición. Gracias, César. Buenas Encantado. noches.